Bien, aquí me andaban en los anteriores videos me equivoqué. Aquí lo puse antes así, con signo de dólar, pero acuérdate que aquí ya en el operador de objeto con this ya no lleva el operador de signo de dólar. Aquí nomás es this, número de la propiedad, etcétera. Entonces fíjate cómo aquí, si imprimimos en el objeto, pues fíjate cómo ahora sí ya tenemos nuestro objeto bien seteado, número de páginas 300. Entonces aquí me andaba equivocando, aquí ya no lleva signo de dólar. Se lo quitas por favor. Entonces aquí ya vamos a hacer lo propio. Fíjate que ahora con este cambio ya que hacemos, fíjate cómo ahora la clase base, la clase padre, ya solo conoce sus propios datos. Él ya no conoce nada del número de páginas, ni mucho menos del voltaje, porque eso ya no es propio de él. Aquí ponemos lo genérico, pero ya lo especializado se va a definir en las clases hijas. Entonces aquí ya la clase padre ya no sabe nada de las especializaciones que las clases hijas pudieran tener. Fíjate que las clases hijas son generalmente especializaciones de sus padres, como te decía. En una clase padre tenemos algo ahora sí muy genérico, porque como te decía, pues fíjate cómo en la herencia vamos de lo más especializado hacia lo más genérico, es decir, vamos puedes usar la flecha hacia arriba, de abajo en la jerarquía de herencia es lo más especializado, y si subimos más arriba en la herencia, en la jerarquía de herencia, vamos a lo más general. Empezamos de lo más específico a lo más concreto, a lo más general, perdón, más concreto a lo más general. Entonces por eso aquí el producto es lo más general, así que él no es una especialización de un libro, es simplemente un objeto, ahora sí que genérico. No está volteado, no se está inclinado ni para un lado ni para el otro, simplemente está definido como una clase base común. Entonces fíjate que por eso se dice que las clases hijas son generalmente especializaciones de sus pares. Porque aquí en la clase de libro, por ejemplo, tenemos lo que tiene la clase pares, sí, pero más aparte tenemos una especialización. ¿Y qué es esta especialización? Pues algo concreto de esa clase en cuestión. En este caso, algo concreto de un libro, algo especializado de un libro, pues es el número de páginas. El producto no tiene por qué llevar número de páginas. Si aquí pusiéramos número de páginas, estaríamos como que cerrándonos a posibilidades futuras. Entonces, por eso te digo que las clases hijas simplemente son una especialización, algo más concreto de las clases padres. Entonces, fíjate que vamos a hacer lo propio también con la clase de electrónica para ver cómo quedaría. Vamos a copiarnos el constructor para irnos un poco más rápido. Y aquí en electrónica, aquí pues, ¿cuál es la propiedad propia especializada de electrónica? Pues ya vimos que es voltaje. Es public voltaje. Entonces, esta propiedad es muy pequeña, esta clase es muy pequeña, simplemente tiene lo de la clase padre y simplemente tiene algo propio de ella, algo especial de ella, que es el voltaje. Entonces aquí no vamos a recibir, aquí vamos a recibir un float voltaje. Y es lo mismo, vamos a capturar lo de la clase padre hasta aquí y ya lo de la clase hija, que es hasta acá. Fíjate que como buena práctica, a mí siempre me gusta poner primero lo de la clase padre, los primeros, para que esté un poco más organizado el código. Primero yo pongo lo de la clase padre y luego ya después pongo lo propio de la clase hija. En este caso pues nomás es una propiedad voltaje. Entonces vamos a ello. Vamos a llamar al constructor. Aquí obviamente también hace referencia al constructor de la clase padre, en este caso producto. Antes de esto, fíjate que este operador de resolución, este operador de scope resolution, es un poco complicado y si no lo sabes usar bien, pues vas a tener problemas. Ya después vamos a ir profundizando más en este operador, pero este operador tienes que ser bien cuidadoso porque si lo usas si lo usas de manera incorrecta, puedes tener dolores de cabeza. Entonces este operador de scope resolution de momento nomás lo estamos utilizando en el contexto de llamar a un constructor. En este operador ya después vamos a ir profundizando porque la verdad si tiene su dificultad, es un poco confuso. Pero no te preocupes, ya después la vamos a ir viendo conforme avancemos en el curso. Entonces fíjate que pues primero seteamos el constructor de la clase padre, en este caso producto, y ahora definimos lo propio de esta clase hija. ¿Qué es lo propio de esta clase hija? ¿Qué es lo especializado de esta clase hija? Pues en este caso nomás el voltaje. Entonces vamos a ponerle voltaje igual a lo que nos pasaron como parámetro, en este caso voltaje. Entonces me lo voy a copiar y me lo voy a pegar. Entonces vamos a crear un objeto electrónica. Vamos a poner por ejemplo laptop nueva.
por decirlo de alguna manera. Vamos a ponerle new y vamos a ponerle electrónica. ¿Qué va a recibir? Pues un nombre de producto, que en este caso laptop 16 de RAM. El nombre de fabricante vamos a ponerle fulano, fulanito de tal. ¿Cuál es su precio? Pues vamos a ponerle que está cariñosita, vamos a ponerle que cuesta unos 14,000. Y el voltaje, yo no sé nada de voltaje, lo primero que se me ocurre son 5.6 voltios. Voltaje, no sé cómo sea eso. Laptop nueva. Vamos a imprimir el objeto. Punto y coma. Y fíjate cómo ya tenemos un objeto totalmente lleno. El nombre es laptop. Fíjate cómo de aquí para acá son propiedades de la clase padre, que ya están seteadas gracias a que estamos llamando al constructor como primera línea. Acuérdate que la llamada al constructor padre siempre debe de venir como primera línea y luego ya después lo propio de esa clase hija. Entonces estamos cumpliendo con la regla. Entonces fíjate cómo de aquí para acá es todo de la clase padre. El nombre es laptop 16 de RAM. El fulanito es su apellido. Su nombre, apellido de tal y precio 14,000 y voltaje 5.6. Ya vimos que si no hacemos esto, si no llamamos al constructor de la clase padre, vamos a terminar con un objeto parcialmente lleno, no sé cómo se diga, así que no llenado al full. Vamos a pasarle todo lo de la clase padre, sí, pero no vamos a llamar al constructor de la clase padre y vamos a terminar con un objeto incompleto. Simplemente va a estar seteado la propiedad voltaje. Efectivamente, fíjate cómo nomás está definido el voltaje 5.6 y lo de la clase padre quedó incompleto. Entonces, si no llamamos al constructor de la clase padre, vamos a terminar con un objeto incompleto. Nombre null, nombre fabricante null, apellido null y precio null. Entonces ya viste por qué la importancia de definir el constructor. Por eso te digo que cuando se define un constructor en una clase hija, te comprometes como clase hija a llamar al constructor padre si no atente a las consecuencias. Entonces, eso será todo. Bendiciones.